estudiar sobre la materia, ¿ya? La materia. ¿Qué es la materia? Propiedades de la materia, ¿no? Cómo está conformado y cómo se descompone la materia. Bien, pero ¿qué aprenderemos? Pondremos así, aprenderemos a reconocer, aprenderemos a reconocer las propiedades y conformación de la materia y cómo está formada la materia. Y cómo está formada la materia. Bien, niños, empecemos con la... Niños, entonces, ¿qué es la materia? La materia es todo elemento que ocupa un lugar en el espacio. Ejemplo, yo ocupo un lugar en el espacio, ¿verdad? Estoy en la pizarra, ocupo un lugar en el espacio. Pero si yo me salgo, el espacio está vacío. Ahora, si yo tengo un alcohol o cualquier objeto, a cualquier objeto le llamamos elemento. Entonces, todo elemento que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Por ejemplo, la pizarra ocupa un lugar en la pared, ¿no? Y bueno, bien chicos, entonces, todo elemento que ocupa un lugar o todo objeto, ¿no? Que ocupa un lugar en el espacio lo llamamos materia. Veamos, ¿qué características o propiedades tiene la materia? ¿Ya? ¿No? Posee masa y volumen. La materia posee masa y volumen. Ahora, ¿de qué se trata la masa? La masa, ¿no?, expresa la cantidad de materia que hay en un objeto o en un cuerpo, ¿no? Y se mide en kilogramos, ¿no? Es el peso, la cantidad, un kilo, medio kilo, 2 kilos, 3 kilos, ¿no? En el cuerpo, pues, mi masa corporal, por ejemplo, ¿no?, mide 60 kilos, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo de una persona está medido en masa. Tu masa corporal, no sé, debe medir 35 kilos, 20 kilos, ¿no? Depende. A eso se refiere con la cantidad. Bien, entonces, la masa expresa la cantidad de materia, o sea, la cantidad, ¿ya? Y siempre se va a medir por kilogramos. Bien, ahora veamos el volumen. El volumen es el espacio que ocupa cada cuerpo, ¿no? Y se mide mayormente en litros. Ahora, el instrumento que se utiliza para medir los líquidos, digamos así, ¿no? Es el vaso medidor, ¿ya? Pero también hablamos de volumen al tamaño que tiene cada objeto, ¿no? Por ejemplo, el volumen de este plumón no es igual al volumen, ¿no?, en altura de esta botellita, digamos así, ¿no? Pero se contiene la cantidad, digamos, en litros o mililitros, ¿no? Mililitros. Y podemos hablar también, por ejemplo, cuando tenemos el volumen, ¿no?, del alcohol, ¿no? Ahora, nos dice que por ejemplo, tiene 120 mililitros. Bien, chicos, sigamos. Bien, niños, la materia se presenta en las siguientes formas: en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver sus características de cada una de estas formas. Bien, entonces, poseen forma definida, o sea, ¿no? Por ejemplo, un cuaderno es una forma definida. ¿Qué más te podría mostrar, no? Otro elemento, ¿no?, que tiene una forma definida. Diferentes formas, pero definidas, ¿no? Ahora, ¿qué más? Poseen volumen fijo. ¿Qué es el volumen? O sea, el volumen es el tamaño, el esplendor, ¿no?, como les había dicho, también del líquido. Por ejemplo, este tiene un volumen, ¿no? Y este tiene otra forma de volumen más pequeño, digamos así. Y como les iba diciendo. Bien, entonces,
Ahora, tiene baja compresibilidad. ¿Qué quiere decir baja compresibilidad? ¿No? Es que, por ejemplo, yo lo quiero comprimir, ¿no? Tiene baja compresibilidad. Según su característica o según su propiedad de cada materia, en el sólido, por lo menos, ¿no? Se puede comprensarlo, ¿no? Algunos objetos no se pueden comprensar, por ejemplo, ¿no? Yo lo quiero comprensar, o sea, lo quiero hacer más chico. Comprensar quiere decir reducirlo a su máximo, ¿no? Es difícil, ¿no? Imagínate esto que yo lo quiero comprensar, al menos que lo rompa, ¿no? Bien, a eso se dice comprensibilidad, achicarlo o, ¿no? Darle una forma más pequeña. Bien, ahora en los líquidos. Los líquidos no tienen una forma, ¿no? Pero sí adoptan la forma del recipiente. Por ejemplo, el alcohol tiene esta forma, ¿no? Es un líquido, está dentro, pero tiene la forma del recipiente. ¿Qué más podremos decir? Por ejemplo, esto también tiene la forma del recipiente. Como lo habíamos visto, también el perfume tiene la forma del recipiente. Mira la forma de este frasco, pues así ¿no? Se llena con el perfume y tiene esta forma. O sea, adoptan la forma que tiene el recipiente. Ahora, tienen un volumen fijo, eso sí, no puede variar su volumen. ¿Por qué? Por ejemplo, en este alcohol que habíamos visto, como les dije, tiene 120 mililitros. Esto es un volumen fijo. El tamaño del recipiente determina la cantidad que hay de líquido, ¿no? Acá, por ejemplo, dice 60 mililitros, o sea, más pequeño que el otro. Bien, entonces, este es una, ¿no? En esta forma tiene un volumen fijo. Ahora, ¿qué tiene? Tiene una comprensión limitada. ¿Por qué? Porque adopta la forma, ¿no? Del envase o recipiente que lo define. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos al estado gaseoso. El estado gaseoso no tiene forma definida, igual que en el líquido, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí este globo que está ligeramente inflado, ¿no? Adopta esta forma, ¿no? Si fuera un globo largo, como conocemos para bailar la hora loca, tomaría esa forma. O sea, el gas toma la forma del recipiente. Al igual, posee un volumen variable. ¿Por qué? Porque el volumen puede ser así pequeño, puede ser más grande, puede ser ¿no? Depende del recipiente que lo contiene. Igual, pero sí tiene alta compresibilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede adoptar, por ejemplo, en este globo, puede adoptar formas, ¿no? Yo lo puedo comprimir, ¿no? Y lo puedo hacer, ¿no? Puede tener formas. Lo puedo dar forma, lo puedo comprimir, digamos así, de alguna manera, más chico, más grande, ¿no? De esta manera. Entonces, el gas o el aire que decimos que es el gas que contiene dentro, ¿no? Se puede comprimir, ¿no? A eso nos referimos, la comprensión. Bien, niños, sigamos con... Bien, niños, entonces hablaremos sobre la materia, ¿no? Y sus propiedades. La materia tiene dos clases de propiedades. Una son las propiedades generales, ¿no? Que tiene todo cuerpo, ¿no? Y algunas, digamos así, propiedades específicas. ¿Cuáles son las propiedades específicas? Que no tienen todos los cuerpos. Pero antes de entrar a las propiedades, recordemos que dentro de las formas que habíamos visto antes, el único elemento que pasa las tres formas de estado sólido, líquido y gaseoso es el agua. ¿Ya? Tengamos eso bien claro. Los restos tienen algunas de las propiedades, pero no todas. Solamente el agua tiene las tres propiedades. O las tres formas de... Ahora, entramos a propiedades generales de la materia y a propiedades específicas. Veamos las propiedades generales. Hemos visto que toda materia tiene masa, ¿no? Quiere decir que tiene un lugar en el espacio y tiene un peso, ¿no? Y todo esto se mide en kilogramos. Bien, ahora sabemos también que tiene volumen, o sea, tiene un
un tamaño específico, ¿no? Volumen. O sea, el volumen ¿cómo se llama? Que se expresa en diferentes formas, grandes, pequeños, ¿no? Largos. O sea, el volumen siempre va a tener altura, ¿no? Va a tener altura y va a tener ancho y va a tener largo, ¿ya? Entonces, el volumen siempre va a tener esas características especiales. Ahora, elasticidad, ¿no? No todas las materias tienen esa elasticidad. Por ejemplo, si yo agarro, ¿no? Una ropa, de repente, esto sí tiene elasticidad, ¿ve? Esta materia tiene elasticidad, ¿no? Que no va a pasar lo mismo, por ejemplo, si yo agarro pues un zapato, ¿no? Y ese zapato no va a tener elasticidad porque tiene una materia específica. Ahora, ¿de qué hablamos también? Que algunas materias tienen disibilidad. Por ejemplo, yo puedo agarrar esta hoja, ¿no? Y esto también es una materia. Entonces, pero tiene disibilidad. ¿Por qué? Porque yo lo puedo cortar en diferentes, ¿no? Divisiones. Lo puedo hacer en diferentes divisiones. A eso le llamo divisibilidad. ¿Ok? Bien. Ahora, la materia también tiene inercia. ¿Por qué? Porque la materia, ¿no? Excepto que sea un animal o una persona, ¿no? No tiene movimiento propio, al menos que sea una planta, ¿no? No tiene movimiento propio, o sea que se queda en la... Si yo pongo esta regla acá y lo pego ahí se va a quedar. Así como está esta pizarra está inerte, no tiene vida propia y no se va a ir a caminar, ¿no? A eso le llamamos inercia, ¿ya? Casi todas las materias tienen porosidad. ¿Qué quiere porosidad? Bueno, que tienen poritos, ¿no? Mayormente las esponjas son las que tienen poros, pero también, digamos, toda clase de ropa tiene poros. Por ello, ¿no? Que son los poros, pequeñas divisiones internas, por las cuales, por ejemplo, uno lo puede remojar, uno puede mojarlo, ¿no? Y por esos poros van a entrar el agua y se va a mojar, ¿no es cierto? Por eso decimos que tiene porosidad, ¿no? No es igual que otros, no todos, digamos, todas las clases de materia tienen porosidad, pero la mayoría lo tiene, ¿no? Bien, estas son las propiedades generales. Veamos las propiedades específicas de algunas, digamos, la dureza, ¿no? O el tamaño que tiene una determinada materia, ¿ya? Si es denso, ¿no? Denso. O ¿cómo se llama? No como el aire, por ejemplo. El aire no lo podemos tocar, ¿no? La densidad que tenemos dentro de cada materia. Ahora, conductibilidad. Cuando hablamos de conductibilidad, vamos a hablar, por ejemplo, de la materia de la, ¿cómo se llama? De la electricidad, ¿no? La electricidad es una materia que tiene conductividad porque está a través de diferentes materias específicas, como por ejemplo el alambre, ¿no? Puede conducirse por ahí la electricidad, ¿no? Se puede conducir la electricidad a través de los alambres y a ese se llama conductibilidad, o sea, se conduce a través de ciertos elementos de materia, ¿ya? Esos son específicos. Ahora, porque no todos, ¿no? Tú agarras un plástico y por acá no me va a pasar corriente, ¿no es cierto? Todos los artefactos eléctricos contienen, ¿no? Esta propiedad específica o lo te ponen para que pueda haber conductibilidad. Por ejemplo, cómo yo hago funcionar la lavadora, cómo yo hago funcionar la refrigeradora, cómo se funciona la computadora, a través de la conductibilidad de la energía eléctrica. Bien, entonces veamos otra propiedad específica, que es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la capacidad de transformación de la materia. Por ejemplo, si yo tengo esta regla y yo le quemo esta regla pues se va a transformar, ¿no?
y su viscosidad va a salir como un chicle que sale que cuando se va quemando las cosas de plástico, ¿no? A eso se llama la viscosidad, o sea, la transformación de la materia a través de otros ¿qué se llama? Otros elementos que lo puedan transformar, ¿bien? Pero tiene esa capacidad de transformación. Por ejemplo, yo también puedo hablar que, ¿no? Este papel que yo hice tiene la capacidad de transformación. ¿Por qué? Porque yo pues también lo he, ¿no? Que le he transformado en algo pequeño, ¿no? Ahora, veamos otra propiedad específica que se llama punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Mayormente se da en el agua, ¿no? Cuando pasa, o por ejemplo en el hielo, cuando pasa de sólido a líquido, ¿no? Eso lo vemos mayormente en el hielo, o lo vemos cuando hacemos una gelatina, por ejemplo, ¿no? Y una gelatina está toda rica ahí, ¿no? Que tiembla ahí, pero si tú le pones al suelo, lo dejas ahí, se derrite y se pone agua. A eso se llama fusión, ¿no? Ha fusionado. Igual, si yo tengo un helado riquísimo y me lo quiero comer, pero si yo no me demoro, este helado se me derrite y se me hace agüita, ¿no? Ya me pasó el otro día, me compré un helado y no le metí al refrigerador y cuando lo quise comer era pura agua, ¿no? Entonces a eso se llama punto de fusión. Ahora, punto de ebullición, ebullición. ¿Cuánto quiere decir punto de ebullición? Mayormente ¿no? Mayormente lo encontramos en el líquido. ¿Por qué? Cuando hierve el agua, ¿no? Cuando hierve el agua, ¿no? Pasa de líquido a gaseoso. A eso se llama punto de ebullición. ¿Cuánto mayormente es el agua? 100 grados centígrados, ¿no? En 100 grados centígrados puede el agua transformarse en un gas. Pero también tenemos algunos elementos líquidos como el mercurio o como otros elementos, ¿no? Que también tienen su punto de ebullición, que no es a 100 grados centígrados, ¿no? Es a otros grados. Bien. Ahora, hablemos de la dureza. La dureza, ¿no? Es la capacidad que tiene la materia de ser duro, de resistencia, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir que esto sea igual a esto, ¿verdad? Si yo quiero romper esto, lo voy a romper en un ratito, pero si yo quiero romper esto, voy a necesitar de unos agentes, otros cuerpos que me ayuden a transformarlo. A esto, ¿no? Le llaman dureza. Bien, pero también vamos a hablar de la maleabilidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad de transformación a través de otro. La materia se compone de cuerpo, partículas, moléculas y átomos, ¿no? Empezaremos por explicar qué es un cuerpo, una partícula y una molécula, pero voy a comenzar desde el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es la parte más pequeñísima, ¿no? De una célula de la materia, ¿no? Entonces, un átomo está formado, ¿no? Un átomo está formado por tres partículas, ¿ya? Vamos a llamar esas partículas. Y el primero, que siempre va a haber al medio, se llama neutrón, que es el átomo neutro, ¿no? Es una partícula neutra del átomo, ¿ya? Alrededor va a haber siempre, ¿no? Alrededor siempre va a haber un electrón, ¿no? O varios electrones. ¿Qué electrones qué son? Son aquellos, ¿no? Partículas que tienen un contenido negativo, ¿ya? Los electrones son negativos. Y tenemos otro, ¿no? Que se llaman protones, y los protones son partículas positivas, ¿ya? Positivas. Entonces, de esto está formado un átomo por electrones, ¿no? Que son partículas negativas, protones, que son partículas positivas, y neutrones, ¿ya? Neutrones.
que es el centro de un átomo. Bien, ahora nos vamos al siguiente. Las moléculas. Las moléculas están formadas por átomos, por uno o más átomos. Por ejemplo, aquí tengo un átomo, ¿no? Ya sabemos de esta forma, ¿no? Pero no tengo un solo, este es un átomo. Pero dice de 2 o más, o sea, puede ser muchos más, ¿no? Entonces podemos tener otro, ¿no? Que lo está, pues, digamos, unido, ¿no? De alguna manera. Y así sucesivamente se va formando, pues, por diferentes átomos, ¿no? Se va formando la molécula. Esto le llamamos moléculas, ¿ya? Bien, volvamos. Está formado ¿por qué? Por 2 o más átomos. Ahora, ¿qué son las partículas de la materia? Las partículas, ¿no? Se llaman subatómicas. Es la que conserva la sustancia, ¿no? La sustancia del átomo. Y a esto se le llama, ¿no? ¿Cuáles son esas sustancias? Los protones, ¿no? Los protones, los neutrones y los electrones. Ya sabemos cuáles son, ¿no? Electrones son los negativos, los protones los positivos y los neutrones, como dice su nombre, neutro, en medio de los dos, ¿no? Ahora, ¿pero qué es el cuerpo? El cuerpo es la porción limitada de la materia concentrada, ¿no? Un cuerpo está en referencia a una masa, ¿no? Un cuerpo cualquiera. Yo soy un cuerpo, un objeto, un elemento es un cuerpo, ¿no? Pero es la materia concentrada, ¿no? Todo elemento viene a ser un cuerpo. El cuerpo tiene masa y tiene volumen. Y tiene todas las más propiedades que ya hemos visto. Bien, niños, entonces espero que me hayan comprendido sobre la materia.